Geometría lineal, parte 4, el plano en el espacio. Bueno, a partir de en esta parte y en la última parte del capítulo que sigue, que es cortita, va a ser muy útil utilizar la calculadora 3D del GeoGebra, que lo pueden ver online o bajarlo. ¿Yo estoy compartiendo ahora? No. No me... Acá está. Bueno, está súper aumentado acá esto. Ahí está. Bueno, me permite usar el teclado en pantalla. Ya después les voy a mostrar y permite girar. Es muy, muy buena y muy útil. Y tienen uno también para el teléfono. Es muy buena. Pero ahora, hasta dentro de un rato, no lo vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a desarrollar esta parte. El plano en el espacio. Bueno, arranca parecido. Esto es un plano, que es una hoja de papel, imagínense. La idea sería determinar la relación entre el plano y los reales, que tiene por gráfico a un vector normal al plano, de componentes escalares A, B y C, y que contiene un punto P0 de coordenadas X0, Y0 y Z0. Observen la figura. ¿Cuándo un punto va a pertenecer al plano? Cuando P0P, ¿cómo va a ser respecto del vector normal? P0P. ¿Cómo les parece? El punto perpendicular, exactamente. A partir de ahí se dispara todo. Esta sería la ecuación vectorial del plano, que nos sirve solamente para esto. Esto sería x menos x0, y menos y0, z menos 0, z0, escalar ABC. Hago el producto escalar, hago las distributivas correspondientes y obtengo la denominada ecuación general o cartesiana del plano. ¿A quién les hace acordar? A la de la recta en el plano con una coordenada más. ¿Qué interpretación geométrica tienen los coeficientes? Muy similar. Los coeficientes A, B y C, aparte lo vimos recién, A, B y C constituyen las componentes escalares del vector perpendicular al plano. El otro era a la recta. Y el valor absoluto del término independiente D es directamente proporcional a la mínima distancia del origen al plano, siendo el coeficiente de proporcionalidad el módulo del vector normal. ¿Se ubican? Un ejemplo sencillo. Hallar la ecuación del plano pi normal a este vector y que pasa por este punto. Ya tenés el vector normal, 2x más 3y menos z más d igual 0. ¿Cómo hago para hallar d? Y si sé que el punto pertenece, reemplazo x por 5, y por menos 2 y z por 3. Perdón, claro, está bien. Despejo d y me quedó la ecuación general del plano. ¿Qué otras formas? Si el módulo del vector normal es distinto de 1 y 0, puedo normalizar la ecuación. ¿Van reconociendo esto?
Las componentes, estas tres, son las componentes del versor asociado al vector normal al plano. Y el término independiente es la mínima distancia del origen al plano. Ecuación segmentaria. Si A, B, C y D son todos distintos de 0, paso este al otro miembro y segmentarizo la ecuación. ¿Dónde? Respectivamente, estos que son la abscisa al origen, el punto de corte con el eje X, la ordenada al origen, el punto de corte con el eje Y, y la cota al origen, el punto de corte con el eje Z. ¿Se acuerdan que antes el valor absoluto de P por Q sobre 2 me daba el área del triángulo? ¿Qué determina un plano con los ejes coordenados? Un tetraedro. ¿Y cuánto vale el volumen de un tetraedro? La sexta parte del volumen del paralelepípedo. ¿Sí? Y el volumen del paralelepípedo, ¿se acuerdan lo que era el paralelepípedo? ¿Lo vieron en vectores? Es largo por ancho por alto, o sea, el valor absoluto de P por Q por R. Pero es un sexto, porque en un paralelepípedo entran 6 tetraedros. ¿Se entiende? Pero en valor absoluto porque se trata de ¿qué? De un volumen. Voy muy rápido, ¿se entiende la idea o no? Sí, funcionan de la misma manera. Han notado que esta vez la ecuación paramétrica no cobró relevancia como antes. Vamos a ver ahora la ecuación paramétrica, pero no es tan, insisto, preponderante como antes. Estos dibujitos que ven así los hice yo, son del apunte a mano. Una cuestión romántica, pero bueno. Si sobre el plano pi se toma como un sistema de referencia AP0 y dos vectores u y b, resulta que para cualquier punto del plano pi, podría ser cualquiera, se tiene que un punto cualquiera va a pertenecer al plano si P0P, este podría ser, voy a marcarlo, supongamos que este fuera P, P0P se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base, o sea, de U y de B. ¿Y qué significa que se puede escribir como combinación lineal? Que P0P es igual a alfa por U más beta por B. Ahora aparecen dos parámetros. Y ahí está la ecuación vectorial del plano. X igual a x0 más alfa por U sub 1 más beta por B sub 1. Y así con Y con Z. Estas son las componentes escalares del vector U y esta la de B. Y tengo dos parámetros. Y no se asusten, no vamos a estar haciendo los dibujitos dándole valores a alfa y beta. Simplemente la ecuación de esta viene dada cuando el plano, se van a dar cuenta cuando me dicen hallar la ecuación de un plano cuya orientación viene dada por dos vectores. ¿Se entiende? Que ahí mismo puedo sacar la paramétrica y la cartesiana. ¿Por qué? Porque para la cartesiana, ¿qué necesito? Un vector como. No me salió. Espera. Un vector como perpendicular a estos dos. Y ese vector que es perpendicular a estos dos, ¿cómo se obtiene un vector que es perpendicular a otros dos? Capítulo 3. ¿Haciendo el qué entre los dos vectores? El producto Vectorial. Muy bien. Y ahí sacan el vector perpendicular.
Bueno, acá hay algunos ejemplos. Esperen que voy a borrar estos dibujitos para no confundir. Dice hallar la distancia del origen al plano de ecuación. 2 menos 1, 3 son las componentes del vector perpendicular al plano. Acá habría que escribir esto, ¿no? Me parece que sería conveniente. Es decir, perpendicular al plano. Lo simbolizamos con pi. El módulo es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Raíz de 14, que es distinto de 1, y se puede normalizar. No hubiera hecho falta normalizar la ecuación. Directamente, el valor absoluto del término independiente, en valor absoluto, ¿sí?, es igual al módulo del vector normal por la distancia. Si ustedes observan, el valor absoluto de menos 1 es 1 y el módulo de d es raíz de 14. ¿Se ubican? La distancia es 1 sobre raíz de 14. ¿Sí? También lo pueden sacar de la ecuación normalizada. ¿Se acuerdan que el término independiente de la ecuación normalizada, que es dividiendo toda la ecuación por el módulo del vector normal, me evalúa directamente esa mínima distancia? ¿De acuerdo? Bueno, segundo ejemplo. Graficar este plano, bueno, vamos a hacerlo artesanal, pero vamos también a verlo con el software, lo cual es factible. Bueno, se trabaja igual que con una función. ¿Cómo hago la intersección con el eje X? Y Z lo hago 0. Me queda 2x igual 2, x igual 1. Con el eje Y, x y Z 0. 3y igual 2. Y igual a 2 tercios. Y con el eje Z, x e y 0, Z vale 2. La otra forma es segmentarizar la ecuación. Paso el 2 al otro miembro y divido todo por 2. Y ahí me da automáticamente dónde corta al eje X, que es 1, al eje Y, 2 tercios, y al eje Z. Y trazo uno de los puntos y trazo el tetraedro. ¿Se ubican? ¿Cómo hago que este tiene negativo? Segmentarizo la ecuación. Más fácil. Paso el 6 al otro miembro y divido todo por 6. Me queda x sobre 1 más y sobre menos 3 más z sobre 2. Corta. En x igual 1. En y igual a menos 3. Prolongo el eje y negativo. Y z igual 2. Ahí está el punto, ¿ven? Este es menos 2, este es menos 3, este es 1 y este es 2. Podrían cortar este triangulito. Yo le hice esto como una prolongación, pero si hacen esto así, está perfecto. ¿Quieren que veamos todo esto con el software? Dale, profe. Esperen. Acá está. Ahí está. Esperen porque me aparece. Acá está. Acá está la calculadora. Bueno, van a la entrada. Está tildado, a ver, espera. Ahí está. Pueden escribirlo directamente o con la entrada. Esto es, la primera ecuación era 2x, te va haciendo parcialmente la figura, más 3y, que hice mal, espera,
2x más 3y más z menos 2 ¿dónde está el z? Bueno, se lo pongo yo. Más z menos 2 igual a 0. No me tomó, no sé qué pasó acá. Espera, ténganme paciencia. Yo la escribí, la podés escribir con el teclado o con tu propio teclado. Pero bueno, tiene un montón de opciones ahí interesantes. 2x más y más z menos 2 igual 0. Bueno, fíjense, ahí está el plano. ¿Ven los cortes en los ejes? ¿Se ve? Ahí se ve lo del tetraedro, pero bueno. ¿Está? Si lo quiero borrar, le pongo borrar y vamos a hacer el otro. 6x menos 2y, 6x menos 2y más 3z, 6x, estoy medio torpe hoy, 6x menos 2y menos 2y más 3z menos 6 igual a 0. Ahí está. 6x menos 2y más 3z menos 6 igual 0. Ahí pueden hacerle zoom. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo utilizar el GeoGebra 3D? ¿Sí? Bueno. Bueno, acá está. Una aplicación inmediata de lo que vimos hace un momento. Hallar las ecuaciones paramétrica y cartesiana del plano que contiene este punto y cuya orientación está determinada por dos vectores, lo que hablamos hace un momento. Paramétrica y cartesiana. Para la paramétrica es simple, te da el punto de paso 0, menos 1, 2, y te da el primer vector de orientación 2, menos 1, 3, 1, menos 2, 0, porque no tiene K. Pero ¿cómo hago la cartesiana? No es que a partir de acá elimino parámetros, no. Hago el producto vectorial de estos dos vectores. Ahí está. Pongo puntos suspensivos, eso lo hacen ustedes. Y obtuve 2i más j menos k. 2x más i menos z más d igual 0. ¿Cómo hago para hallar d? Reemplazo por el punto P0. 2 por 0, menos 1, más 2, más d igual 0. De acá despejo d y obtengo 3, y ahí obtuve la ecuación cartesiana o general del plano. ¿De acuerdo hasta ahí? Casos particulares de la ecuación del plano. Si d es igual a 0, la ecuación queda de esta forma y significa que pasa por el origen. Es un plano que pasa por el origen. Si en el plano falta A, es un plano paralelo al eje que le está faltando. ¿Se ubican? Es paralelo al eje X. El vector normal es perpendicular al eje X.
y el vector normal es coplanar al plano IZ. Si pasara por el origen, va a pasar esto. Si al plano le falta I, el vector normal es perpendicular al eje Y y el plano va a ser paralelo al eje y coplanar al plano IZ. Si pasa por el origen, va a pasar esto. ¿Se ubican hasta acá o voy muy rápido? Si al plano le falta Z, el vector normal va a ser perpendicular al eje Z, perdón, así. Y el plano va a ser coplanar al plano XY, el vector normal, perdón, al plano XY. ¿Sí? Y el plano va a ser paralelo al eje Z, y si pasa por el origen va a pasar esto. Si faltan A y B, el plano es así. El vector normal va a ser perpendicular al plano XY. El vector va a ser coplanar al plano XY y perpendicular al eje Z. Sería como si fuera una función constante, pero en el espacio. Esto me quedaría Z igual a una constante. ¿Ven? Sería una hoja de papel paralela al plano XY. ¿Se entiende? Ahora, si D es igual 0, Z igual 0 nos quedaría. ¿Y qué es Z igual 0? El plano XY. Si le faltan A y C, el vector normal va a ser perpendicular al plano XZ. Y el plano va a ser coplanar al plano XZ y perpendicular al eje Y. Es la hoja de papel que es paralela al plano XZ. ¿Sí? Si ocurre que D es igual 0, te queda I igual 0. ¿Y qué es I igual 0? El plano XZ. Algo parecido pasa si falta I y C, o sea, si falta B y C. El plano es paralelo al plano IZ. Y si D es 0, directamente sería X igual 0, que es el plano IZ, que es el que dibujé ahí. Bueno, vemos un dibujo de esos. Si yo pongo, por ejemplo, Z igual a 3, ¿lo ven? Si hubiera puesto Z igual 0, ¿qué me hace? ¿Sí? Si escribo X igual 2, ¿se ubican lo que acabamos de ver analíticamente? Si escribo Y igual a menos 1, ¿qué son las trazas de un plano? En general, En general, tendríamos que hablar de trazas de una superficie. Las trazas de una superficie son las intersecciones de la superficie con cada plano coordenado.
Muy simple. Las trazas de un plano siempre van a ser rectas en el plano. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, por ejemplo, la traza con el plano XY es la intersección del plano con Z igual 0, que es el plano XY. Con el plano XY sería la intersección del plano con el plano YZ. Y la otra lo mismo. A ver, vemos un dibujo. Este es el plano. La traza con el plano XY es esta recta en el plano. La traza con el plano YZ es esta recta en el plano. Y la traza con el plano XZ es esta recta en el plano. O sea, que las trazas de un plano siempre van a ser rectas. Son las intersecciones del plano con los planos coordenados. Un ejemplo. La traza sobre el plano XY de este plano, hago Z igual 0. Es 3X más 2Y igual 3. Con el YZ hago X igual 0. 2Y más Z igual 3. Y con el XZ hago Y igual 0. 3X más Z igual 3. ¿Sí? Fíjense que ya le estoy dando todos los contenidos teóricos. Lamento si los agobia, pero ya hacemos práctica. Ángulo de dos planos es como ángulo entre dos rectas. El coseno es el producto escalar de los vectores normales sobre el producto de los módulos, siendo ese ángulo entre 0 y pi. Es la misma fórmula que el ángulo entre dos vectores. ¿Cuándo dos vectores van a ser perpendiculares? Cuando el producto escalar de los vectores sea 0. Y van a ser paralelos cuando los dos vectores sean uno combinación lineal del otro. Intersección de planos. Es un sistema de orden 3. ¿Se acuerdan que cuando lo vimos en el capítulo 1 le dije, esta interpretación la dejamos para geometría? ¿Qué puede ocurrir con un sistema de orden 3? ¿Qué tres tipos? Estamos hablando de un sistema normal. ¿Qué tres tipos de solución puede ocurrir en un sistema normal? Que sea solución única. Los tres planos se cortan en una recta, en un punto por donde pasa una recta. Si no tiene solución, ¿qué opinan? ¿Cómo les parece que van a ser esos planos? Hagan la comparación con las rectas. Paralelos. Exacto. Y cuando tiene infinitas soluciones, se dice plano coincidente, pero en realidad es un solo plano donde los otros son combinación lineal. Son infinitos puntos, los infinitos puntos de un plano. Y finalmente, ¿qué viene? La distancia de un punto a un plano. Fíjense que la fórmula es la misma, nada más que la diferencia es que se agrega una coordenada más. Y el mismo razonamiento sobre el origen y el extremo del vector normal. Se sugiere realizar antes de continuar las actividades de aprendizaje número 2. Me aguardan un momento y en realidad le hago una propuesta y es que hagan el ejercicio número 26, que está ahí, que yo no lo tengo hecho, pero lo vamos a hacer. Me parece interesante que lo hagan ustedes, les doy unos minutos y después lo corregimos. ¿Les parece bien? Bueno, hallar la ecuación del plano pi normal al vector y que pasa por el punto 5 menos 2, 3. B. Calcular la distancia del origen al plano de ecuación hallado en A. Vamos a verlo. 26.
esperen, antes de nada, por las dudas. Y el punto de paso es este. Entonces escribimos que ese vector es perpendicular ¿a quién? Al plano pi. Y al mismo tiempo, ¿qué más? El punto pertenece al plano pi. Esos son los datos, ¿sí o no? Bueno, ¿qué escribimos? 2x más 3y menos z más d igual 0. ¿Por qué? Porque este es el vector perpendicular, A, B y C, ¿correcto? ¿Cómo hallamos el valor de d? Y el punto pertenece al plano pi. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. ¿Cómo? Reemplazás. Claro. Entonces hacemos esto. 2 por 5 más 3 por menos 2 menos 3. ¿Y esto qué implica? ¿Que cuánto vale d? Y 10 menos 6, 4, menos 3, 1. Menos 1. A ver, espera. 10 menos 6, 4, menos 3, 1. Pasa como menos 1. Perfecto. En consecuencia, la ecuación del plano pi viene dada por ahí está. Esa es la parte A del problema. ¿Qué es la B? Me pide la distancia. ¿Y de dónde sale la distancia? O sea, esto es igual a ¿qué? Al módulo del vector normal ¿me siguen? Por la mínima distancia del origen, ojo acá, del origen, que le vamos a poner palito, ese origen ahora es 0, es triple 0, al plano pi. De acá despejo que la distancia, ¿qué va a ser igual? A el valor absoluto del término independiente sobre el módulo del vector normal. ¿Y a qué es igual el valor absoluto del término independiente? 1. Y el módulo del vector normal, ¿qué es? 2 al cuadrado, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esa distancia? 1 sobre raíz de 14. ¿Se entendió? ¿Lo llegaron a hacer? 27 me dice que tome cada plano, lo segmentarice y lo grafique. Bueno, eso es algo muy elemental. Se lo dejo para ustedes y lo pueden hacer con el software. Se ubican. A ver. Es más, sin segmentarizar, o sea, ¿para qué querríamos la segmentaria? Para poder dibujarlo nosotros artesanalmente. A ver, bueno, hagamos alguno. Número 27. Espera, no está bien, borramos todo. 2.27. Bueno,
tomemos este, por ejemplo. ¿Cómo segmentarizamos esto? Paso así. Esto me queda igual a 4. Y ahora divido todo por 4. ¿Sí? Si yo divido todo por 4, ¿cómo me queda esto? Esto me queda sobre 2 sobre 4 sobre 4 igual a 1. Dividí por 4, te queda sobre 2. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Cómo hacemos el dibujo de esto? ¿Cuál es la ventaja de segmentarizar si no lo hacemos con el software? Trazo, trazo, trazo. A ver. Color, vamos a hacerlo en rojo. 2, 4, no está a escala, obviamente. Entonces, acá está más grueso el trazo. Ahí está el planito. ¿Se ve? Recuerden que, bueno, este sería 2, 4, 4. Está bien, ¿no? A ver alguno que sea, no hay ninguno que sea justo negativo. Este es muy sencillo. No sé si lo quieren ir copiando. Estos son parecidos. Este me parece interesante. No, tampoco es interesante porque voy a inventar alguno que no está. Porque quiero alguno que se corte distinto. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, el E le vamos a agregar. X menos 3y más z igual a 2. ¿Cómo nos segmentarizamos? Divido todo por 2. Entonces me queda x sobre 2 más y sobre menos 3 medios más z sobre 2 igual a 1. ¿Hacemos una figurita? No. A ver, yo voy a necesitar que se prolongue y. Para prolongarlo ahí, lo que voy a hacer, acá está, voy a hacerlo más finito al formato, ¿sí? Entonces va a cortar en X, me va a cortar, vamos a hacerlo en rojo, en X, corta en 2, por ejemplo. Acá en menos 3 medios. Y acá en 2. Hago así. No hace falta que prolongue, mira. Ahí está. ¿Se ve? Esto corta. Este es 2, menos 3 medios y 2. ¿Está bien? Se ubica, no hace falta hacerle esto prolongado, nada.
Bueno, ¿lo quieren copiar esto? Dale. Bueno. Tema 28. Me dan dos planos y me piden que halle K real si existe, de modo que se cumpla lo planteado en cada uno de los siguientes casos. A. Me pide que los planos sean paralelos. B. Que sean perpendiculares. ¿Vamos a hacerlo? Bueno, sigue siendo la actividad de aprendizaje 2. Estos son los planos. ¿Qué tiene que pasar acá para que sean paralelos? Este es el vector normal de este, es 3 menos 1K. Y este es, el vector normal es 9 menos 3, 2. Para que sean paralelos, uno tiene que ser combinación lineal de la otra, los vectores, o proporcionalidad de los coeficientes. 3 es a 9, como menos 1 es a menos 3, como K es igual a 2. Entonces, esto es un tercio. Si es un tercio, K a qué va a ser igual. Pues estos son idénticos. K va a ser igual, paso el 2, K va a ser 2 tercios. ¿Correcto? Para que sean perpendiculares, ¿qué tiene que ocurrir? El producto escalar de los vectores normales tiene que ser 0. 3 por 9, 27. Más menos 1 por menos 3, 3. Más K por 2. Despejo K. Esto pasa como menos 30 sobre 2. Me queda menos 15. ¿De acuerdo? El problema 29 es muy conceptual, muy interesante, pero cada uno es un problema en sí mismo. Determinar en cada uno de los siguientes casos la ecuación del plano que se pide. A. El plano coordenado XY. A ver. Si a mí me dice el plano coordenado XY. Aguárdenme un poquito. Ya lo hemos visto esto en el desarrollo. El plano coordenado XY es z igual 0 para todo punto XY de R2. ¿Sí? Es esto. Esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Qué sería el plano coordenado XY? Todo esto. ¿Sí? Si en cambio tenemos el plano coordenado IZ, ¿a qué es igual? Si me dicen la ecuación, ¿cuál sería el plano IZ? ¿Y cuál es la ecuación del plano IZ? ¿X igual a cuánto? 0. Sí, para todo IZ de R2.
finalmente, este sería el plano XZ. ¿Y cómo lo escribo? El plano IZ, perdón, XZ. ¿Cómo sería XZ? Y igual 0 para todo XZ de R2. ¿Está bien eso? Si lo copian o capturan por el dibujito y pasamos al B, me pide un plano pi1 paralelo al plano ZX y siendo que este punto pertenece al plano pi1. Estos son los datos que me da. Bueno. Esto es interesante visualizar para ubicarse, no tratar de... es razonar. Este no va porque este ya lo hice. Me pide un plano pi1 que es paralelo al plano ZX. Entonces yo hago esto. Lo voy a dibujar, voy a hacer una pequeña figura que me oriente. Si es paralelo al plano ZX, ¿sí? Quiere decir que es un plano de esta forma. Voy a hacer una figura, plano Z, o sea, XZ. Hace así. Hace así. ¿Sí? Se ubican, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos los casos particulares? Entonces quiere decir que la ecuación es de la forma BI más D igual 0. Además te dice que este punto pertenece al plano. Perdón, profe. Sí. ¿Estás seguro que el plano es así? O sea, paralelo al XZ. No es que... Perdón, si tenés razón. A ver, ¿a quién lo estoy haciendo? No, está muy bien. Ahí ¿A quién lo estoy haciendo paralelo al plano? Al XY. Perfecto, no me di cuenta. Gracias. Perfecto. De nada. Tendría que haber deshecho, no importa. A ver, rehago. No. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora hago, si sería al XZ, sería así. Espera, no. Ahí se ve, más o menos, al XZ. O sea que es de la forma BI más D igual 0. El vector normal, como no lo podés construir, considerá el versor J, que es paralelo a qué eje. Al eje, perdón. Sí, está bien, al I. Te dice que este punto pertenece al plano. Entonces, quiere decir que, ¿cómo vas a escribir la ecuación? I por 1 más D igual 0. Si el punto pertenece al plano, reemplazás I por menos 2. D vale 2. Por lo tanto, el plano, ¿cuánto es? I más 2 igual 0, que sería I igual a menos 2. En realidad, el plano estaría de este lado. Es decir, yo hice esto como orientativo,
Pero el verdadero dibujo, ¿cómo sería? Acá habría que hacer una prolongación y estaría así. Ahí lo tenés. Porque esto sería menos 2. Este valor de acá. ¿Se entendió? Sí, sí. Gracias por la... Espera, no me sale el nombre de quien me... Ahí no me sale ahora. Valentino. Bueno, Ahí está. Bueno, no se demoren mucho. Bueno, vamos a hacer el C, ¿les parece bien o no? dale. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. El C nos dice, me pide un plano pi4 que contiene al eje de abscisas. Cuando te dice que contiene, te está diciendo que el origen pertenece al plano y es perpendicular a este vector, que contiene. Si contiene al eje es porque pasa por el origen y es perpendicular a este vector. Entonces, bueno, a ver, si el plano pi4 contiene al eje x, significa que d es igual a 0, es decir, que el origen pertenece a pi4, que es perpendicular a este vector normal. Acá no hay mucho que dibujar. Si quieren hacemos un orientativo. ¿Qué quiere decir que contiene al eje? Lo que les voy a pedir es que lo dibujen conmigo. ¿Qué quiere decir que contiene al eje? Contiene al eje X.
quiere decir que el plano, vamos a hacer va a ser paralelo, va a contener a este eje y va a ser algo así. ¿Está bien? Entonces vos ya tenés el vector normal, que es 0 menos 2, 5. Directamente D vale 0, por esta razón. Entonces, ¿qué te queda? Menos 2i más 5z igual 0. ¿Se entiende o no la idea? Copiarlo no hace falta que lo copien, pueden esperar después, pero sí copien el dibujo por lo que voy a hacer luego. El D lo podemos leer directamente de acá. Profe, perdón, ahí no entiendo por qué contiene el eje X. Es un dato que te está dando. Sí, pero en el dibujo, digo. Contiene quiere decir que lo contiene entero al eje. Es decir, Está bien, me había confundido. lo contiene entero al eje. Si no sería paralelo simplemente. Porque haría un corte así y sería paralelo al eje. ¿Se entiende lo que digo? Cuando te dice que lo contiene, directamente está todo en el plano, en ese eje. ¿Por qué? Porque pasa por el origen. ¿Se entiende? Si no sería algo así, te lo hago en otro color. Espera. Sería un tipo de este plano, sería así, mira. Ahí es paralelo, ¿eh? Espera, no me salió bien. ¿Ve? Ahí es paralelo. Acá lo contiene. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el D y después los copian. En el D te dice que el punto Q pertenece al plano y el R también. Esos dos datos nada más. Te da 2 puntos. ¿Se acuerdan la ecuación que pasaba por 2 puntos? Cuando hicimos el polígono, saco el vector dirección, QR, 0 menos 0, 0 menos 4 menos 4, 2 menos 0. Este vector es paralelo al plano, pero yo necesito el perpendicular. Tengo la ventaja que tengo 1, 0. ¿Cómo saco el perpendicular? ¿Se ubican? Este lo mantengo igual y este invierto, ¿se acuerdan? 2, 4, como hacía con la recta. Si hago el producto escalar, ¿cuánto me da? 0. 0 por 0, 0. Menos 4 por 2, menos 8. Más 2 por 4, 8. Menos 8 más 8, 0. ¿Se ubican? Entonces, este plano, cuando no tiene uno de las coordenadas, es paralelo a esa que le falta. ¿De qué forma es? BI más CZ más D igual 0. ¿Nos queremos orientar un poco mejor? ¿Puedo borrar estos dibujos? Muy simple. Sí, sí. Para que vean que es razonable completamente. Pasa por este punto que corta en I. Vamos a hacerlo en color rojo. Y este corta, espérate, este corta en I, en 4, y este corta en Z, en 2. Quiere decir que este plano es paralelo al eje que le falta. ¿Ven? Este no pasa por el origen. ¿Sí?
¿Se ubican? Ahí está. Ahí termino. Entonces, ¿cómo lo escribo? 2i más 4z más d igual 0. Cualquiera de los dos me sirve. Y cualquiera de los dos me va a llevar a la misma solución. Lo reemplazo porque pertenece al plano. Dije R. 2 por 0 más 4 por 2 más d igual 0. D igual a menos 8. Por lo tanto, la ecuación como queda, 2i más 4z menos 8 igual 0. Que si quiero, divido todo por menos 2, no le afecta y queda simplificado. Si no, lo dejan así. ¿Quedó claro? Ahí saco esto y lo pueden copiar entero. L. Espera, a ver si me faltó alguno. Espera. Yo hice, recién cuál hice, el D. Sí, está bien. El E tengo que hacer. El plano pi3 que contiene al eje Z y a este punto. ¿Qué quiere decir que contiene al eje Z? ¿Por dónde va a pasar también este plano? Por el origen. Exacto, muy bien. Entonces, pi3 esperen. A ver, te dice que contiene el eje Z. Vamos a hacer un dibujito. Quiere decir que hace así. ¿Ve? Lo contiene. Ahí está. Contiene al eje Z. ¿Estamos? Pasa por el origen. O sea que quiere decir que el origen pertenece al plano, pero también te da como dato que este punto pertenece al plano. Que acá habría que escribírselo. Y acá habría que escribir que estos son datos. ¿Todos de acuerdo? Entonces hago OT. Es fácil, porque sabiendo que este pertenece al plano, hago el vector posición de este punto. 4 menos 1, 2. Pero ¿qué ocurre con este vector? ¿Cómo es al plano? Es el vector dirección. Totalmente no me sirve. Necesito el perpendicular. Entonces, ¿qué hago con el perpendicular? Yo sé que si contiene al eje Z, va a tener ¿qué tipo de ecuación? AX más BI igual 0, porque D es 0 porque pasa por el origen. Eso es fundamental para ubicarme. Entonces, ¿qué hago? La tercera coordenada va a ser 0, no tiene. Y acá hago la inversión, 1, 4, para que el producto escalar me dé 0. ¿Se ubican? Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? X más 4y igual a 0. ¿Sí? Nadie me dice nada, pero si no me preguntarían, me imagino. Se va entendiendo bien, ¿no? Bueno.
Bueno, fíjate, el 30 te da 2 puntos y te pide la ecuación que contiene este punto y es perpendicular a B. Sacan el vector normal y para sacar el término independiente reemplazan por B. Es muy simple. Ya hemos hecho ejemplos, vieron que fuimos haciendo dentro del desarrollo teórico. El 31, determinar las ecuaciones paramétrica y cartesiana del plano que contiene este punto y cuya orientación está dada por estos dos vectores. ¿Se acuerdan que la paramétrica necesito dos vectores y el punto de paso? ¿Cómo hago la cartesiana? Tengo que sacar un vector perpendicular a estos dos. Hago el producto vectorial. Ahí tenés ABC y con el punto de paso obtenés el término independiente. (32) Te pide la ecuación de un plano que contiene este punto y es paralelo a este plano. Si es paralelo a este plano, considerás el mismo vector normal o un proporcional. ¿Se acuerdan que dos vectores son paralelos cuando son proporcionales? Para sacar el término independiente reemplazan por el punto. El 33 es similar al 31. Te dice determinar la ecuación del plano que contiene al origen de coordenadas, sabemos que D vale 0 y es perpendicular a estos dos planos. Si un plano es perpendicular a otros dos, quiere decir que haciendo el producto vectorial de los vectores normales de estos planos, obtengo el vector normal, que es este, 2, 3, 1. Y como D vale 0, porque pasa por el origen, ya está. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el 34 y 35. Primero el 34. Determinar la ecuación del plano que contiene a este punto e intercepta a los ejes X e Y en estos puntos respectivamente. O sea que nos está dando la abscisa al origen y la ordenada al origen. Habría que sacar la cota, ¿sí? 34. O sea, utilizo la segmentaria. Este punto pertenece al plano, este también y este también. Yo pondría así. Quiere decir que lo escribo en forma segmentaria, x sobre menos 3 más y sobre 5 más z sobre r. Sabiendo que este punto pertenece al plano, reemplazo x por 6, y por menos 10 y z por 1. Esto me queda menos 2 más 1 sobre r. Esto queda 1 más 2, y de ahí saco r, que es un quinto. Vuelvo a la ecuación original y reemplazo la cota al origen por un quinto. ¿De acuerdo? Lo podés dejar así, nadie te obliga a cambiarlo o expresarlo en otra forma. Hay que limitarse a lo que pide. ¿Sí? Lo copian. Y vemos este. Determinar si existe algún valor para alfa real, de modo que el plano de ecuación alfa x más 4y más 3z menos 12 igual 0, determina con los ejes coordenados un tetraedro contenido en el primer octante cuyo volumen es 24. ¿Le suena que hicimos uno con la recta de que el área del triángulo? Bueno, determinar si existe algún valor de alfa real, de modo que este plano determine con los ejes coordenados un tetraedro contenido en el primer octante. Recuerden que tenemos 8 octantes, 4 arriba y 4 abajo. ¿Se acuerdan? Son dos departamentos, cuyo volumen es 24. ¿Se ubican? Ahí les preparo el terreno.
falta esto. Bien, vamos a verlo. Esta es la ecuación. La segmentarizo. Es ideal porque la segmentaria me da la interpretación geométrica del volumen, ¿sí? Me queda, divido todo por 12, x sobre 12 sobre alfa, más y sobre 3, más z sobre 4. El volumen del tetraedro es 24. ¿A qué es igual el volumen de un tetraedro? Habíamos dicho. A un sexto de la abscisa al origen por la ordenada al origen por la cota al origen. En valor absoluto. Pero cuidado, alfa es positivo porque el tetraedro ¿dónde está? En el primer octante. ¿Se ubican? Entonces me queda un sexto por 12 sobre alfa por 3 por 4. Si hago las simplificaciones correspondientes y despejo alfa, ¿cuánto me queda alfa? ¿Qué valor me da? Fíjense, paso este acá, 24 sobre 12, 2. ¿Sí? Me queda que alfa vale 1. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? Esto es clave, lo del primer octante. Bueno, los otros problemas van a ver que quedan propuestos porque son muy parecidos. Si quieren ahora hacemos un ligero recorrido y se los comento. Bueno, les hago un ligero recorrido por los problemas que quedan. Hallar dice el menor de los dos ángulos que forman dos planos. Ángulo entre dos planos, que es ángulo entre dos vectores. A ver, los dos ángulos que puede formar es el ángulo que te da y el suplementario, o sea, 180 menos S. Después le pide que estudien si existe intersección en cada uno de estos planos. Acá te va a dar un sistema con solución única, te va a dar un punto, y acá te va a dar infinitas soluciones, planos coincidentes. Determinar la mínima distancia de este punto a un plano y averiguar si el punto, ¿sí?, y el origen están en un mismo semiespacio, porque ahora los planos dividen el espacio en semiespacios. Después me pide si es posible hallar la mínima distancia entre dos planos. En caso afirmativo, hallarla. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Ver si los planos cómo son primero. Para hallar la mínima distancia, ¿cómo tienen que ser los planos? Paralelos. Exacto. Bueno, el 40 es parecido a uno de los últimos de recta y te da una sugerencia parecida. Y el 41 está resuelto y es parecido a uno que vimos de recta, que te da, fíjate, ordenada al origen, abscisa al origen, cota al origen. Tienen que dibujarlo en base a la figura. No nos presentan dificultades, hicimos mucha práctica del anterior. Así que con esto cerramos plano. Yo les voy a hacer una síntesis de recta así, porque a ustedes, la generación de ustedes les gusta mucho todo eso, les resulta, ¿me equivoco? Y bueno, el lunes vemos la gran parte del capítulo 6 que van a ver que es muy simple. Y hacemos consulta presencial. Un gusto. Hasta acá, espera, acá cerramos esta parte.